veíamos entre varias otras noticias la presencia de Gabriela Goldbaum hablando sobre violencia vicaria en la Asamblea Nacional, solicitando que aquella forma cruel de violencia de la que ella ha sido objeto y víctima pueda ser regulada por la normativa legal. Hizo una exposición, junto a ella la acompañaron dos abogadas muy vinculadas a las causas en contra de la violencia de género. Una de ellas es Mónica Luzárraga, que nos acompañará en tan solo unos minutos. Yo aquí quiero hacer el apunte, ¿no? Gabriela Goldbaum ha tenido la entereza, la valentía y la fortaleza de pararse frente a un pleno legislativo a contarnos su drama personal, a contar la afectación que sobre ella, sobre su familia y sobre su hija concretamente, las envuelve en una situación de profunda violencia, dado el poder además de quien le ejerce. Hoy es presidente de la República, además de una de las personas más ricas del país. Dicho eso, uno esperaría que al escuchar a una persona que ha sufrido este tipo de violencia y que la percibe como la percibe Gabriela Goldbaum y nos transmite esa percepción que se traduce en dolor para ella, para su familia, para su hija. Uno pensaría que si una persona está viva y corre sangre por sus venas, generaría algún tipo de empatía. Lo que pasaba en las barras altas de la Asamblea Nacional es, de alguna manera, mientras intentaba Gabriela Goldbaum iniciar su discurso, que lo vimos completo aquí en el programa de ayer, es de alguna manera el retrato más doloroso de lo que vivimos en la sociedad, de la renuncia a sentir por el otro, de la negación del otro, del alejamiento del otro, del ajeno, del divorcio de los intereses del otro, del egoísmo más crudo, más duro, más malsano y más antiempático del que se pueda tener noticia. Intentaban, al grito de Noboa presidente, las barras altas de la Asamblea Nacional, impedir que Gabriela Goldbaum nos cuente su historia. Porque para ellos la política importa más que el dolor ajeno. Porque para ellos la militancia, el aplauso a su político preferido, importa más que observar los atropellos de ese político y los dolores que causen otras personas. Y creo que esa es la revelación de lo que estamos viviendo hoy en la sociedad. Luego esa revelación se hace carne en las redes sociales cuando vemos los comentarios que le prodigan a la noticia de Gabriela Goldbaum en la Asamblea. Comentarios que van desde la banalidad tan absurda como intentar observar el país como quien observa una telenovela dramática de esas turcas y malas, diciendo, ella es que todavía no lo supera, es que no, es que ella no debería, es que los tiempos, escuchen bien, no hay tiempos para relatar un dolor. No hay tiempo para que la víctima hable. La víctima habla cuando siente que esa palabra puede tener un efecto. Y Gabriela Goldbaum encontró ese efecto en la apertura que le dio la Asamblea para exponer sus dolores ante una nación que ha resignado toda posibilidad de identificarse con el otro, de validar al ajeno. Y que revela sus más profundas miserias en el divorcio absoluto de la empatía con el otro. La patria es el otro, decía Kirchner. Qué lesionada está esa frase el día de hoy. Aquí seguimos pensándolo, aquí seguimos trabajando por eso. Dicho eso, luego de la entrevista con Mónica Luzárraga nos acompañará el
almirante Luis Altamirano, con quien conversaremos también sobre los varios temas que vinculan los asuntos de seguridad. Yo ya la veía a Mónica Luzárraga, doña Produ, ya, ahí está Mónica, ya. ¿Me haces alguna seña para saber que estamos listos? Sí, ¿me estás escuchando? Buenísimo, ya. Entonces, voy a poner en pantalla de inmediato a Mónica para iniciar cuanto antes esta charla y poder avanzar, ¿no? Ya hemos visto completa la intervención de Gabriela Goldbaum, tratamos de avanzar sobre ello, sobre lo relatado y también sobre el contexto que tanto Mónica como la otra compañera abogada le dieron previo a las declaraciones de Gabriela. Sí, Mónica, qué gusto tenerte con nosotros, ¿sabes? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estaba un poquito complicada para ingresar, pero bueno, gracias a Dios ya estoy acá y lista para nuevamente acompañarte y discutir contigo temas tan importantes. Hemos estado iguales, te cuento. Yo he venido así tropezándome para poder llegar porque tenía algunas actividades en la ciudad y finalmente hemos llegado, ya estamos aquí. Empezaba yo apuntando, Mónica, el desagradable evento que ocurrió en las Barras Altas antes de que Gabriela Goldbaum pueda hablar. Y yo quisiera tu impresión, tú estuviste ahí, tú estabas hablando justo antes de ella, viste cómo se cocinó esto, que al final del día, decía yo, es la expresión máxima del kenimportismo por el dolor ajeno. Mira, es la instrumentalización y la perpetuación de la violencia, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de violencia, y en este caso se iba a discutir de violencia vicaria, es evidente que en ese contexto las personas que pudieran haber acudido a la Asamblea Nacional, a ese sector de lo que se denomina como las barras altas, tienen que tener dos posiciones. La una posición es reconózcase, tipifíquese, visibilícese la violencia vicaria. Y luego quizás te diría, por ejemplo, un abogado penalista diciendo no es necesario tipificar, ya está esa conducta tipificada, lo que tú quieras, porque esa es parte de la construcción legislativa en la que muchos de los ciudadanos tenemos que aportar, si se quiere. Pero que tú lleves personas comandadas, lideradas para boicotear el testimonio, la declaración de una persona, con la finalidad de intimidarla, con la finalidad de afectarla emocionalmente, evidentemente estás convirtiéndote en instrumento y herramienta de afectación psicológica para otra persona. Da la casualidad que muchas de ellas son mujeres también, o eran mujeres. Es decir, que hay mujeres que están dispuestas a violentar a otras mujeres si alguien se los pide. Y esto es lo que regularmente hacen los agresores. Y es precisamente lo que en planos generales, dentro del contexto de la violencia de género, se conoce como violencia vicaria. Entonces, ¿qué tuvo la Asamblea Nacional? Tuvo una demostración fáctica de lo que es convertirse en un instrumento de agresión. Ahí está, simplificado. Sin contarte todo el tema, ¿no? Porque nosotros fuimos recibidas por la asambleísta Gisela Garzón, quien fue quien nos participó esta sesión en la asamblea, a quien extiendo mi agradecimiento por haberme considerado para esa oportunidad de explicar técnicamente y desde el derecho penal qué significa la tipificación de una conducta. Y luego también notar, ¿no? Este murmullo tras cámaras, de mirarla de reojo, de cuestionarla, te diría que hasta juzgarla, porque ¿cómo vas a venir en este momento a la asamblea? Vienes aquí a dar un mensaje político, a prestarte al mensaje político. Y lo que tú decías es correcto, Fernando, porque creo que tú tuviste a Gabriela Goldbaum en una entrevista acá. Sí, estuvimos con Gabriela. ¿Por qué se le pide? Con Gabriela. Y bueno, básicamente se le hizo la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora? Y es una pregunta que viene, o más bien, una pregunta que debe ser respondida desde el proceso personal de la víctima, en la que te dice, ok, esto es ahora porque ahora puedo hacer válida puedo empujar una normativa, es ahora cuando se me abrió la oportunidad de darle amplitud a esta postura mía, pero nunca desde la postura o desde la posición de la víctima debe
poner en alto su queja solo en los términos y en los tiempos en que a mí me gustaría que esa queja sea escuchada, porque eso es justamente abonar en la revictimización de esta víctima. Por supuesto, todos aquellos que de una u otra manera trabajamos, tenemos contacto con víctimas, hemos estado en procesos de violencia o enseñamos, capacitamos en temas de violencia e incluso hacemos justicia con enfoque de género, sabemos que ese es el común denominador de las víctimas. Pedirles guardar silencio, pedirles callar. ¿Por qué? Y ojo, esto no solamente en la violencia física, en la violencia psicológica, en la violencia sexual. Muchas veces la víctima calla porque es que no sabes el daño que le vas a hacer. Vas a destruirle la vida. Vas a destruir, vas a dejarlo fuera de su trabajo, va a perderlo todo. Entonces, ¿cuál es la reflexión de la sociedad? Que la víctima tiene que buscar el momento propicio para no dañar a su agresor, porque ella es la culpable. Claro. Porque ella es la que lo provocó. Ella es la que lo motivó. Es que algo tuvo que haber hecho ella. Es que esto no es casualidad. Pobrecito, es que él reaccionó. Así funciona la violencia. Reaccionó con 42 juicios. Así es como estructuralmente la sociedad ecuatoriana tiene concebida a la violencia, como algo tan normal que incluso cuando te reconoce, mira, y preciso lo que tú has dicho, Fernando, a veces cuando la víctima de repente sale a flote y dice, necesito ayuda, y busca en su entorno la contención emocional. La propia madre, hermanas, parientes, la suegra, la cuñada, le dicen, no lo hagas, dale una oportunidad. Y a veces la víctima dice, es que no es la primera vez, es que tengo años sufriendo esto. Y te dicen, ¿y por qué no hablaste antes? Ah, si tanto le molestaba, mira, casos de femicidio. Si de verdad la estaban violentando, entonces ¿por qué no se separó? Entonces, ¿por qué no se alejó? ¿Por qué no denunció? Porque la víctima, en su vulnerabilidad, en muchas ocasiones, guarda silencio por no dañar al agresor. En muchas ocasiones, el agresor es su único sostén. Por eso se habla incluso del empoderamiento económico que deben tener las mujeres en el contexto de violencia de género. Pero en muchas ocasiones también, ya sabiendo y conociendo lo que están viviendo, el mismo entorno de contención, la misma familia le pide guardar silencio para no destruir la imagen familiar, para no destruir la familia, porque aunque pegue y aunque mate marido es, porque es que tu abuela aguantó 50 años, entonces ¿por qué tú no puedes aguantar un año? Esa construcción la tenemos arraigada, mira, casi como el ADN de nosotros, en que tenemos que soportar, en que tenemos que aguantar, en que si decimos nosotros somos las culpables. Entonces no es así, no hay un momento propicio, no hay un momento adecuado. La víctima tiene que ser escuchada y ojo, en este caso en particular, porque no, pues hay las voces que dicen, entonces vamos todas las víctimas de violencia. No, cálmense, cálmense, porque es que hay tipos penales de violencia que ya existen y precisamente se crearon para que si eres víctima de ellos, acudas al órgano judicial respectivo. Si es una contravención, vayas ante el juez de contravenciones. Si es un delito, vayas ante la fiscalía y recibas medidas de protección que garanticen tu integridad física, psicológica o sexual. Pero en este caso, esto no está tipificado. Esto no existe. Y como no existe, pues no puede tener una respuesta dentro del ámbito penal. Y me tomo de estas palabras para, de alguna manera, escenificar el por qué el pedido de Soledad Padilla no era viable para esta discusión en concreto, Mónica. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Mira, yo soy mujer, fui juez en su momento, defensora pública, soy docente universitaria. Entonces, a mí lo que me molesta es que tú tengas la solución en la mano y tengas lo que necesitas, las herramientas a tu lado y voluntariamente decidas ignorarlas o decidas, ahí sí, instrumentalizar tu caso con otros fines que no sean los fines legítimos del derecho. ¿Qué dijo Soledad Padilla en un post luego de la intervención de Gabriela Golbao? Que tiene 15 meses, escúchalo, Fernando, tiene 15 meses peleando con la justicia para que se reconozca la afectación, el daño de la cual ella dice haber sido víctima. Lo que me lleva a cuestionarme a mí es, ¿dónde está transitando Soledad Padilla? ¿Está transitando en un juzgado? No creo. ¿Y por qué no creo? Porque ella lo que alega es que ella fue víctima de violencia psicológica por parte presuntamente de Jorge Glass, lo cual
dentro de mi análisis y muy probablemente del abogado que está patrocinando su causa, tiene que conducirla directamente al tipo penal de violencia psicológica que se encuentra debidamente tipificado y tiene una sanción en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 157. Entonces, ¿qué me estás tratando de decir? Que has ido a la Fiscalía General del Estado y que tienes 15 meses ahí y no tienes respuestas. Bueno, pues entonces repensemos cuál es la labor de la Fiscalía. Porque si estás 15 meses transitando, entonces estás siendo revictimizada. ¿Quién te está revictimizando? ¿El agresor o la justicia? La justicia. ¿A quién le tienes que ir a reclamar? ¿A la Asamblea Nacional? ¿A la Asamblea Nacional le vas a ir a reclamar tu caso? ¿O tienes que irse a reclamar al responsable, al fiscal que tiene tu caso? Y luego me estás diciendo que si tu agresor es el enemigo número uno del gobierno nacional, que le valió incluso agredir una embajada para ponerlo en la cárcel, me estás diciendo que la fiscalía que está al servicio del gobierno nacional es incapaz de actuar a favor de una víctima cuyo agresor está privado de la libertad. Es cuestionable. Su intención, ella sí, su intención era boicotear y sobre todo quitarle legitimidad y hasta cierto punto en una actuación cobarde, te diría, Fernando, y no temo decirlo definitivamente, hacer creer que la voz de Gabriela Golbán no valía, que no era importante. Entonces, para eso deberíamos prestarnos las mujeres, no. Y a Gabriela se lo preguntaron. Y ella dijo, yo no estoy de acuerdo con ninguna violencia. Sin embargo, el día de hoy no estamos hablando de violencia de género, no estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando de una conducta invisibilizada que no tiene una tipificación. Entonces, que evidentemente no es el caso de Soledad Padilla, por más de que ella quiera utilizar ahora sí la asamblea con un fin político. ¿Por qué? Porque se han convertido en un instrumento de persecución al otro bando y eso no se debe permitir. Hablemos de estos instrumentos, porque al final del día, si vamos a la barra alta, es un, digamos, es un grupo de militantes. Si vamos a Soledad Padilla, en el más extremo de los casos, es una víctima que está siendo instrumentalizada por otros intereses para entorpecer esta participación de Gabriela. ¿Qué pasa con las asambleístas del Pleno, miembros de la bancada de ADN? Lo mismo. Porque ahí hay una carga de responsabilidad distinta también, ¿no? Por supuesto, mira, yo siempre digo que hoy día justo reflexionaba eso, ¿no? Las personas de izquierda defendemos causas, no defendemos personas. Cuando nosotros nos empoderamos y nos abanderamos en una lucha, por ejemplo, en mi caso, en la lucha de los derechos humanos, el respeto irrestricto al debido proceso, el respeto irrestricto a las garantías del derecho a la defensa, para mí no importa quién esté sentado en el juzgado, Fernando. Hoy puede ser mi amigo o mi enemigo. Yo lo voy a defender con la misma pasión que defiendo las causas justas. No me importa. Si mañana, y ojalá quede grabado, si mañana el acusado es alguien con quien yo he tenido objeciones, lo voy a defender de la misma manera. Lo he hecho siempre. Aquí el problema es que la violencia de género solamente les importa a las asambleístas cuando ellas supuestamente son las víctimas. Cuando otras son las víctimas. Cuando otras mujeres han sido violentadas, no les importa. Y lo decía, la postura, la presencia, particularmente de estas dos asambleístas que son la cara visible de las mujeres en el bloque de ADN, era de un total desprecio, Fernando, de un total irrespeto. La una con el asiento virado, dándome la espalda cuando yo hablaba. La otra hablando por teléfono, parándose, sentándose, parándose, sentándose. Y te voy a decir algo. Yo hago oratoria desde que tengo 10 años. Si algo yo he aprendido en la vida es que cuando una persona habla, los demás escuchan con atención. Te gusta o no te gusta el mensaje, sobre todo en un auditorio, tú tienes que mostrar respeto hacia la persona que está en ese momento ejerciendo el uso de la voz. Y más si dentro de tu labor legislativa está el formarte, el conocer, el empatizar con situaciones que próximamente vas a discutir en un pleno, en un debate. Entonces, que te importe poco, que muestres esa falta de respeto, esa falta de madurez, esa falta de seriedad, demuestra que dentro de los bloques de la Asamblea Nacional, pues evidentemente hay personas que de la boca para afuera se llaman defensores de derechos, pero que en su comportamiento normal y natural no son más que esbirros del poder. Es lo único.
y teniendo eso claro y teniendo el desafío claro, el desafío que fue el que fue a plantear Gabriela Goldbaum, ¿saben qué? Tipifiquemos la violencia vicaria, teniendo clara cuál es la actitud de buena parte del Pleno y además considerando que la siguiente conformación del Pleno va a estar también partida en números casi exactos en la mitad. ¿Qué posibilidades hay de que este deseo de tipificar la violencia vicaria, esta propuesta avance al ritmo que debería avanzar? Está estancada desde el 2022, Fernando. Nadie le ha dado la importancia. Luego, hay muchas cosas que hay que definitivamente reformar, revisar. Decía en mi clase ayer, es imposible pensar, y esto para quienes han seguido la línea de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, todos los tipos penales cuyo bien jurídico protegido es la vida, entendiendo asesinato, sicariato, femicidio, siempre tuvieron la misma pena. ¿Por qué, Fernando? Porque la vida importa independientemente de quién sea. Es la misma, vale lo mismo la vida de una mujer como vale lo mismo la vida de un hombre. Estos tres tipos penales siempre guardaron la coherencia de mantenerse juntos en la misma pena en abstracto, 22 a 26 años. Pero recordarán ustedes que el año pasado el presidente de la República, para justificar su contrato por horas y para justificar su arbitraje internacional, nos metió de cajón varias preguntas. Y entre esas preguntas se le dijo al pueblo ecuatoriano si quería reformar la pena del asesinato y el sicariato para convertirlas de una pena de 22 a 26 años en una pena de 26 a 30 años. Y el pueblo ecuatoriano dijo sí, 26 a 30 años. Ok, pero se les olvidó, evidentemente, que el robo con muerte, por ejemplo, también tenía pena de 22 a 26 años y la dejaron con esa pena. Que la violación con muerte tenía la misma pena y la dejaron en 22 a 26 años. Que el femicidio, que siempre tuvo la misma pena que el asesinato y que el sicariato, se quedó con una pena de 22 a 26 años. Que vayan a hacerlo en los pocos meses que les quedan, alcanzarán a hacer las reformas, ¿no? Que la siguiente Asamblea Nacional, dividida en dos como un pastelito, vaya a colaborar por visibilizar estas conductas y por, evidentemente, ponerse a trabajar en estas reformas, no lo va a hacer. Y te diría, Fernando, que en el peor de los casos, si por el designio de Dios se perpetúa en el poder 4 años más, el primero que va a objetar, va a vetar completamente la ley si llegara a ser expedida, va a ser el presidente de la República. Porque es que esa ley tiene nombre y apellido, Fernando. Esa ley, a partir de ahora, tiene nombre y apellido. Entonces, evidentemente, a él, a su bancada, a su gente, que siempre trata de minimizar las voces disidentes, que ha denigrado a Verónica Abad, que ha denigrado la lucha que viene emprendiendo la propia Gabriela Goldbaum, que ha denigrado a Alondra Santiago, que ha denigrado a tantas mujeres en todos los aspectos, evidentemente no le va a interesar o poco le interesa que realmente se construya una tipificación en donde se deja en evidencia, se deja en claro esta conducta de instrumentalización que muchas personas padecen y viven en el entorno familiar y que es parte de una de las construcciones de la violencia de género. Hablemos de la instrumentalización en otros campos, Mónica, porque varias veces se ha mencionado y cada vez que le ponen sobre la mesa en alguna conversación al presidente, él menciona, pero mi gabinete es el más paritario de la historia. ¿Cómo se contradice esto con sus actitudes? Cuando ciertamente si uno toma el gabinete va a ver que existen casi igual número de hombres y mujeres. Lo que pasa es que ser mujer no te convierte en ser defensora de los derechos de las mujeres. Definitivamente. Hay, y ojo, mira, esto es súper importante. Para mí, la gente me dice, tú eres feminista. Y le digo, no soy feminista. No lo soy, definitivamente no lo soy. Pero creo en los derechos, creo en la igualdad, creo en la equidad. Y sobre todo creo y me he dado la tarea de hacer reconocer que la violencia es un problema que nos atraviesa como sociedad, que en ocasiones tiene como víctimas a las mujeres, pero también en ocasiones a los hombres, quienes evidentemente no denuncian por temas de vergüenza más que nada. Pero en este caso yo te digo, ser mujer te convierte automáticamente en defensora de los derechos de las mujeres, no, porque en ocasiones tienes tan normalizada la violencia, tienes tan normalizada esta construcción de la violencia que simplemente la ignoras
no sabes que te vuelves en ti misma un instrumento de persecución, de ataque para otras mujeres, y luego, desde tu posición cómoda, eres además esa imagen de todo está bien, todo está perfecto. El ejemplo más claro de cómo puede llegar a deslegitimarse la lucha valiosa de las mujeres es el ejemplo de Ariana Tanca. Mira, yo no la conocía, no sabía quién era, porque en realidad en estos temas yo no es que ando hurgándole la vida a la gente, pero muchas personas decían que era una gran defensora, una acérrima defensora de los derechos de las mujeres, sí, pero solo en Twitter. Solo en Twitter. Porque en la práctica diaria, ¿para qué ha servido? ¿Instrumento de qué ha sido Ariana Tank? De lavarle la cara al gobierno, de no hablar y callar cuando mujeres han sido violentadas, de guardar silencio ante tantas situaciones de violencia que se han dado, de burlas, de humillación, de acoso, empezando por una ministra que fue incluso parte del gabinete, que como mujeres no se den cuenta que una de ellas se salió del molde, salió del harén, como dice Anita Galarza, automáticamente le cayó todo, ¿no? Denuncia, allanamiento, persecución, exclusión, aislamiento, todo le cayó. Entonces, te lleva a replantearte cómo en ciertas posturas las mismas mujeres mantienen y perpetúan estos roles estereotipados. ¿Por qué? Porque son cómodas. Porque en esa construcción, Fernando, cuando a ti de chiquita te dicen que naciste, por ejemplo, para encontrar un buen marido y que esa debe ser tu aspiración en la vida, te van acomodando a ese molde. Y cuando tú decides salir de ese molde, la sociedad te juzga, te ataca. Y en muchas ocasiones, ¿quiénes forman a los machistas? Las madres. Entonces, hay que replantearse realmente qué estamos haciendo como sociedad. Que seas mujer no te da por sí sola el derecho de que te den un cargo, que te den un puesto, o que representes legítimamente a las mujeres, ¿no? Okay. Hay que cuestionar también el liderazgo de las mujeres. Hay que cuestionar realmente si las mujeres realmente están siendo empáticas con los derechos de otras mujeres, e incluso te diría, con los derechos de la población, porque que yo sea mujer y sea vocera no me convierte pues automáticamente en una buena persona o en una buena profesional o en una buena representante política, ¿no? Tengo que demostrar en ese sentido, tal cual como se le debiera exigir a cualquier persona, que tienes la capacidad, que tienes las habilidades para ejercer en democracia, si se quiere, una representación. Las mujeres que han desfilado por el gabinete, lastimosamente, a quienes se les ha dado varios calificativos, llevan a cuestionarnos si realmente esa es la representación que deberíamos tener. Que haya mucha no quiere decir que nos representen. Y otro cuestionamiento que me hago a partir de aquí es el impulso a la construcción e inauguración de centros violetas mientras todo este relato que me acabas de comentar está sucediendo. ¿Cómo lo observas? ¿Qué futuro puede tener esta política pública si al final está empujada desde estas lógicas? Pero es que no pueden hacer esta política pública de alguien que es un agresor todos los días de mujeres, que persigue todos los días mujeres, que utiliza en sus mensajes, en sus narrativas, en sus posts, en sus TikToks, expresiones machistas, misóginas, sexistas. Una persona que te dice que pega 3 palos. Una persona que te dice que es, ¿cómo es que es? Mami, soy tu vaquero, que te monto. Perdóname, ¿cómo yo le explico a mi hija, a mis 2 hijas, que eso es la representación del poder político? Y hay gente que lo aplaude, mujeres que lo aplauden. Entonces, llevas a cuestionarte. Fernando, eso es una hipocresía. Porque mientras tienes una persona que intenta lavarte la imagen, haciendo creer que tu hogar es un hogar perfecto, que es maravilloso, que es la aspiración de toda mujer, tienes por otro lado una persona que actúa, que no es consonante con lo que está predicando de la boca para afuera, porque en la vida real, en la práctica diaria, se está mostrando como un gobierno autoritario, misógino, sexista, machista, violento, agresor, que ha utilizado el poder para agredir, que ha utilizado el poder para destruir incluso a su familia. Y hablando de su familia en el contexto de Gabriela con su propia hija, ¿no? Y eso es grave porque cuando se le acabe el poder, esperemos que así sea, ¿qué lo protege? El poder económico. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad de muchas mujeres.
Muchas mujeres que no lograron empoderarse económicamente y que tienen que soportar al agresor porque es el que las mantiene. Ahí voy justamente. El día de hoy, quien sea víctima o quien se identifique como víctima de violencia vicaria, tendría que irse para poder acceder a la justicia, tendría que recurrir a otros elementos que componen también la violencia vicaria, pero únicamente, por ejemplo, a la violencia psicológica, por poner un ejemplo, que acompaña a la violencia vicaria, o a la violencia financiera, que tiene un nombre también que Violencia patrimonial. La violencia patrimonial. Digamos, ¿existiría hoy la posibilidad de acceder a justicia a través de estos otros elementos? Si quieres hacer una interpretación extensiva del tipo penal, muy probablemente. Pero a ver, en la violencia vicaria lo que se discute es el niño, niña o adolescente utilizada como arma de chantaje, de humillación, de acoso a su madre, regularmente en los contextos de separación. Entonces yo te digo, por ejemplo, en un caso de visitas, bueno, por ejemplo, en un caso donde estás discutiendo la separación, me llevo al niño, lo retengo y te digo, tú no trabajas, tú no tienes cómo mantenerlo, me lo voy a llevar yo. Y poco nada le importa el hijo, en realidad te lo está quitando para hacerte sufrir. Entonces, cuando tú vas a denunciar, la respuesta es, pero eso es un tema de familia, vaya a presentar la demanda. Por Dios. Entonces, ¿tú crees que esa es una respuesta? No. Y es lo que viven muchas mujeres a diario. Muchas. Te lo digo yo que fui juez 4 años. Y que veía esa dinámica de chantaje, de, le pones y más en los estratos altos, por si acaso. Cuando tienen que pagar pensiones muy altas, el encargo al abogado defensor es, se los voy a quitar. Se los voy a quitar. Ya. ¿Y quién sufre? Pero vamos, la normativa permite con esa soltura y esa facilidad que un padre pretenda quitar los hijos, arrebatar los hijos así con una sola instrucción a su abogado. Es que, ¿qué es lo que pasa, Fernando? Es lo que dice Gabriela. En esa afán de violencia, tiene 42 demandas. Entonces, la justicia también sirve como mecanismo de acoso a la madre. Porque, a ver, soy madre, estoy vulnerable, estoy separada, me van a quitar a mis hijos porque yo no tengo un trabajo, porque en muchos casos me dediqué a cuidar a mis hijos y no tengo cómo defenderme, ahora me los quiere quitar, tengo que ir al juzgado. Si él demuestra, y así las chantajean también, ¿no? Es que él tiene el dinero, usted no tiene dinero, entonces ¿cómo los va a cuidar? Entonces hay todos los componentes que realmente, salvo honrosas excepciones, Fernando, en donde la mujer también es incapaz de cuidar adecuadamente a sus hijos, casos que yo también los he tenido, los he juzgado, de hecho, pero en la mayor medida la incidencia es que incluso a través de las demandas se agota, se asfixia, se acorrala a la mujer para someterla, para humillarla, para causarle dolor, para infligir en ella sufrimiento, no directamente. Por eso es un tipo de violencia cobarde, porque utiliza a los hijos. Y ojo, en los casos más extremos de violencia vicaria, que sí se han dado en el Ecuador, por si acaso, no es que se fue a hablar de cosas que pasan en otros países. Padres que han acabado con la vida de sus hijos para así de esa manera lastimar a las madres. Entonces, si esto no, aquí mismo hubo un caso de una niñita que apareció en una cisterna en Riobamba. El caso de Dana Ramos. Ese caso. Entonces, claro, la acabas en vida a la madre. O sea, no la matas a ella, le matas al hijo para que sufra toda la vida la pérdida de su hijo. Que eso no es mérito en reconocimiento, Fernando. No tiene sentido que estemos hablando de otras cosas. Y que salgan asambleístas a decirte que se persigue un fin político electoral. Que todo no es momento. Aquí se muere alguien y se murió para hacerle daño al presidente. Aquí explota una bomba y se explotó para hacerle daño al presidente. Todo es alrededor de la imagen del presidente. Pobrecito. El chiquito bebé no puede. Todo le hace daño. Todo le hace daño. Todo es contra él. No te rías. No, me río mucho. Me recuerdas a Ana Galarza y esa intervención memorable. Le dije que me pareció una de las intervenciones más memorables del Pleno en las últimas composiciones legislativas. Mónica, no me puedo quitar una imagen una línea de la cabeza.
Ya han pasado como 12 minutos de entrevista desde que la dijiste, no me identifico como feminista, y yo quiero preguntarte qué te separa de ese término desde tu perspectiva. Porque yo no lo he construido como una formación. Yo creo que a mí me falta muchísimo, te lo digo, para construir realmente una perspectiva desde esa línea. Yo siempre me presento como una defensora a ultranza de los derechos humanos. He discutido con mujeres, porque me ha tocado también defender hombres que han sido víctimas, y creo que en esa línea yo soy más, estoy más en pro de los derechos en general. Y esos derechos me obligan a hacer crítica en muchas situaciones. No soy de irme a los extremos tampoco. Yo creo realmente que mi lucha y mi bandera está en defender a toda costa y contra todo los derechos humanos, independientemente si son hombres, si son mujeres, si son niños, niñas, adolescentes. Y jamás me verás, hasta cierto punto, parcializarme hacia una sola tendencia, porque creo realmente en que tenemos que avanzar como sociedad a una construcción más democrática, de más igualdad, de más equidad, en donde yo no termine diciendo, lo digo siempre en el chat de la escuelita, ¿no? Cuando empiezan estas discusiones, es que el niño tal le pegó a tal niña. Entonces dice, dile a tu hija que le pegue. Y yo le digo, a ver, si un hombre, si un niño no le puede pegar a una niña, porque una niña sí le puede pegar a un niño. Vayan sacándose esas consideraciones, porque no es así. Entonces, y más bien siento que en el camino de esta construcción que he iniciado, digamos, de la docencia también, creo que me falta mucho. Siento que es una obligación de construirme ya dentro de ese plano. Yo me siento más defensora penal, soy muy llevada al tema penal, entonces siento que para autocatalogarme y hasta cierto punto volverme una voz legítima dentro del movimiento feminista, pues me falta mucho por aprender, mucho por conocer, por aprender, por empatizar. Hoy estoy en la línea de defensa de los derechos en general. Correcto. Ahora, Mónica, y esta consulta se le ha planteado a varias personas analizando ya el escenario electoral, porque a mí me da la impresión, y no sé si lo compartas, que la fuerza de los argumentos de los distintos feminismos fue plato principal en las discusiones de las últimas 2 elecciones presidenciales, y en esta tal vez llevados o invisibilizados por la vorágine de dolores que tenemos, que nos asaltan cada día, no parece estar tan en boca de los candidatos. ¿Piensas que es por eso? ¿Piensas que tal vez Luisa González, que es a quien más naturalmente se le debería escuchar esto, los aborda todavía con cierto recelo, como a mí me parece? ¿Cuál es tu análisis sobre las agendas del feminismo o de los feminismos en esta campaña que está en curso? Porque a mí me da la impresión de que ha perdido fuerza en comparación con las anteriores. Te diría que hubiera sido una oportunidad maravillosa el abanderarse, por ejemplo, de cómo se está utilizando indebidamente la violencia política de género. Porque finalmente las mujeres aspiramos a una representación seria, a una representación legítima. Y te digo que se dejó de lado porque desde que se empezó a atacar a Verónica Abad, los grupos feministas sí salieron a respaldar esa posición de no solamente de visibilización, sino también de reconocer que no vale que la ley diga o hable de paridad en los binomios si en el momento en que una mujer es elegida efectivamente en compañía de un binomio, no se la deja ocupar su cargo. Entonces, acá obviamente se invirtieron los papeles. Tenemos, por ejemplo, una candidata a vicepresidenta en el caso de Daniel Noboa, que poco o nada habla de la violencia que sufrió quien solamente 14 meses antes estaba en su misma posición. Cuando el relato es, a ella nadie la eligió, ella no es nadie. Y que no tengas un mensaje frontal sobre ese reconocimiento, nada. Luego Luisa, en su rol o en su postura de encabezar la lista, en este caso el binomio de presidente, y obviamente pues con Diego Borja de binomio, creo que no ha logrado, ojalá en estas semanas que queden, se logren acordar espacios de conversación con estos grupos feministas que no solamente, Fernando, están abordando el tema, por ejemplo, de la violencia vicaria,
y que hacen necesaria una construcción desde el legislativo y que no sea luego objetada o vetada en el ejecutivo, sino también de otros temas como las políticas sociales que tienen que ver necesariamente con un espacio público, una vida libre de violencia, darle o garantizarle al Ministerio de la Mujer que fue creado realmente de exigirles políticas públicas de prevención y de empoderamiento de las mujeres en el entorno social, económico y político. Creo yo que de cara a esta segunda vuelta, Luisa González perdería una oportunidad importante de tomar contacto con estos grupos que ya vienen lesionados por lo que les ha tocado vivir este año, ¿no? Y por estos cuestionamientos que se han dado sobre todo en el Tribunal Contencioso Electoral, con estas persecuciones que se han dado y que todos los conocemos. Y creo yo, invitaría y a todos los grupos también que tienen estos espacios que busquen el acercamiento con quien hoy en día va a representar la opción de tener una mujer en el poder elegida democráticamente y que puede garantizar quizás de una mejor manera la representación y el respeto de las mujeres en la política, que es finalmente la aspiración que todas tenemos en la construcción de la sociedad, convertirnos en verdaderas líderes, representantes y voces de las mujeres. Acabas de mencionar un gran elefante en la sala del que poquísimo se habla, y es qué tan capacitados están los jueces, la mayor parte de ellos hombres, del Tribunal Contencioso Electoral para juzgar temas de violencia de género, violencia política de género. A mí me parece que no se habla suficiente de esto. ¿Qué tan capaz es el señor Guillermo Ortega, por ejemplo, para sentenciar por violencia política de género? ¿Qué tan capacitado está? Te diría que juzgaríamos mal si habláramos de falta de capacitación o falta de criterio con enfoque de género. Si tú tienes dos casos similares, dos casos parecidos, y en el uno estableces que sí hay violencia y en el otro, con las mismas circunstancias, dices que no hay violencia, eso no es falta de capacidad. Eso es dolo. Eso es autoritarismo. Eso es arbitrariedad. El Tribunal Contencioso Electoral tiene una deuda histórica, por si acaso, con todas las mujeres víctimas de violencia. Ahí tenemos a Viviana Veloz, víctima de ciberacoso, que le crearon videos pornográficos y el Tribunal Contencioso Electoral dice, no, eso no es violencia. Ah, pero a la señora Lucía Jaramillo le dijeron vaga y eso sí es violencia. Verónica Abad le dijo a Gabriela Sommerfeld que no sea sorda, que por Dios la deje de perseguir. No, eso sí es violencia. Pero cuando a ella le dijeron y le cuestionaron su rol de madre, eso no es violencia. Cuando le dijeron que si no le gusta que renuncie. Así actúan los acosadores sexuales, por si acaso. Ah, no te gusta, entonces renuncia. Entonces, ¿crees realmente que es falta de enfoque, falta de capacitación? No. Es servilismo al puro estilo de juzgar a la carta. Y así actúan también en muchos casos dentro de la justicia ordinaria, que no nos asombre definitivamente. Administrar el rasero según conveniencia. Dime una cosa porque me muero de la curiosidad, ya no puedo más. Mencionabas una sentencia que entiendo yo fue más por el Niña que por el Vaga, cuando había alguien jugando con la sillita y mirando para todos lados en el pleno mientras tú hablabas, mientras hacían esa niñería, ¿se estaba tratando de alguna persona vinculada en estos temas de violencia de género en el Tribunal Contencioso Electoral? Lucía Jaramillo. Ok. Y Valentina Centeno, las dos. Las dos. Y ojo, y eso te decía, ¿no? Yo tengo años de experiencia hablando, el mismo hecho de haber pasado por el juzgado, de ejercer el ejercicio de litigación, a mí muy pocas cosas me perturban, me pueden quitar la atención. Ya de hecho tengo atención dispersa, pero cuando estoy preparada como he sido para disertar públicamente, que se mueva una mosca a mí no me quita la concentración. Pero hacerle eso a una víctima que está declarando en ese momento es cobarde, es buscar ofenderla, es decirle, no me importa lo que estás hablando. Me vale lo que estás hablando. Y son esas que salen a una rueda de prensa. Y es un ejercicio para evidenciar también que se instrumentalizó el sistema para condenar a alguien por violencia de género cuando es algo que te importa tan poco como que cuando tienes una víctima al frente juegas con la sillita. Exacto. Exacto. Los niños hacen niñerías.
ese es el tema también, Exacto. quería Mónica, pero ciertamente de alguna manera tenemos que buscar que esta instrumentalización de los sistemas de protección se vaya terminando y tener sistemas de protección un poco más puros, un poco más legítimos, un poco más que brinden una certeza mayor a la ciudadana que se acerca a ellos. Correcto, y eso no existe en este momento. Y te diría realmente que la función jurisdiccional le debe muchísimo a las víctimas. Y ojo, no hay que tampoco, a mí muchos hombres me escriben, me dicen, claro, pero cuando son de los hombres no les importa. Yo también he visto casos, Fernando, de hombres que han sido acusados de abuso sexual para aportarlos de sus hijos. Hombres que han sido acusados de violencia psicológica para evitar con ello que sus hijos se les acerquen o tener contacto con sus hijos. Mujeres que también han actuado como francas agresoras en el contexto de sus hijos, en el contexto de los padres, de los excónyuges, todo lo que tú quieras. A la función en general, a las personas nos falta enfoque de género. Cuando nos hablan de género, la gente es como que, uy, es como cuando les hablan de homosexuales. Todo les parece mal. Entonces, la intolerancia, el tabú que genera. O sea, te lo digo yo que lo vivo a diario cuando me cargo estas luchas, ¿no? El cuestionamiento demuestra que la sociedad, la justicia, no tiene enfoque. No tiene enfoque. Y como no Y tiene es enfoque, doloroso, ¿no? genera Porque impunidad. Las víctimas se agotan en los procesos judiciales, son revictimizadas, sufren y padecen. No te explico, no te explico. En un caso en particular, yo tenía que poner una denuncia en la madrugada y llegó una víctima de violencia sexual que estaba ya 14 horas pasando de unidad en unidad porque no encontraba un médico legista que le haga un reconocimiento médico. Y en mi presencia le dijo el de flagrancia, venga mañana a las 8 porque ahorita el médico ya se fue, pero no se bañe. Y me levanté y le dije, ¿cómo es posible que ustedes vean a esta persona doblada de dolor, humillada como está, y le digan que regrese a las 8 de la mañana porque no hay médico? Levántense y hagan algo, llamen al médico que le venga a hacer el reconocimiento, pues. Te digo, es alarmante, es alarmante. Y hasta que no lo vives, no lo sabes, no te importa. Entonces hay que empatizar con las víctimas, hay que reconocer esto como una problemática social que nos está causando problemas graves. Incluso te diría que estructuralmente la sociedad está perdiendo los núcleos familiares. Está perdiendo, producto de la violencia, está perdiendo los núcleos familiares. Y yo siempre reduzco esto al análisis de los conjuntos en matemáticas. Vas perdiendo los núcleos, vas perdiendo el conjunto, la sociedad no va a funcionar en algún momento. Es lo que estamos viviendo ahora con la destrucción de lo social, con la destrucción de las familias y que finalmente nadie dice, esta lucha es mía, voy a pelear contra esto. Hay que recuperar todo el contexto de esto como una política también de prevención que no se habla porque es un tabú y lo tenemos normalizado. Eso es el principal. En la destrucción de mi propia idea del otro. Exacto. ¿Qué es eso? Oye, Charly García decía, los dinosaurios van a desaparecer y vivimos, quienes nos criamos con Charly, con esa esperanza, ¿no?, de que algún día estas mentes dinosauricas empiecen a dejarle paso a nuevas propuestas, a nuevas ideas, a espacios que nos vinculen más como sociedad. Pero ¿qué pasa cuando los nuevos cuadros nacen dinosauritos? Digamos, ¿en qué momento termina este ciclo completamente divorciado de la realidad ajena, que cada vez parece agravarse más en lugar de ir quedando atrás? ¿Cuándo saltamos al siglo XXI, por favor? Mira, es increíble ver, no solamente en el contexto local, en el contexto de Ecuador, el mundo entero. El mundo entero está retrocediendo en materia de derechos, está empezando a justificar cosas injustificables, está empezando a legitimar prácticas que se entendían superadas. En el contexto de las guerras, de las violaciones de los derechos humanos, del retroceso a la dignidad. Mira lo que está pasando en Argentina con los jubilados. Espanto. Lo que pasa con nosotros mismos como ciudadanos ecuatorianos, que estemos dispuestos a permitir que vengan sicarios privados a acabar con la vida de las personas, porque eso es lo que hay que hacer, porque no importa que no tengamos derechos,
que tengas ciudadanos, y aquí voy a hacer mi reflexión religiosa, que todos los domingos vayan a misa a golpearse el pecho y que cuando llega el lunes en la mañana digan, sí, que los maten a todos. Hay todo un retroceso en materia de derechos que yo me llego a cuestionar y digo, Diosito, entre todos los siglos que me podías haber enviado, me tuviste que enviar en este siglo, precisamente en este, en donde estamos viendo cómo se va desmoronando todo y en vez de avanzar hacia la tolerancia, hacia el respeto, hacia el derecho de las personas, estás incluso pidiendo a gritos que se le quiten los derechos a las personas, que la vida de las personas no vale, que justificas todo. Entonces, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? Que nos falta mucho como sociedad y que no seamos pocas las voces que parecemos locas, ¿no? Pues somos como estas golondrinas que no hacen verano, pero Y definitivamente, si todos nos corremos el riesgo de volvernos canzones a veces, ¿no? Exacto. Que es también un riesgo que uno tiene que enfrentar y a veces se vuelve muy difícil. Mónica, no sabes cuánto te agradezco y no sabes cuántas ideas se me agolpan en la cabeza y me gustaría ampliarlas, ojalá en una próxima conversación muy pronto. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre un gusto. Y gracias por darme esta oportunidad. Creo que la gente ya se va a cansar en algún momento de verme, pero mientras haya la oportunidad de alzar la voz y existan estos medios en donde uno pueda hacerlo, pues no nos agotaremos, no nos Si lo cansaremos. juzgo, si lo juzgo por lo que están diciendo y por el cariño que estás recibiendo en la caja de comentarios, ten la certeza de que no va a ser pronto que nadie se canse de ti. Más bien la gente está muy contenta de verte aquí y yo también lo estoy queriendo. Muchísimas gracias. A ti y a todos un beso, que Dios los bendiga y éxitos, cuídense. Un abrazo, querida. Gracias. Chao, chao. Bien, Mónica Luzárraga nos acompañaba para analizar no solamente la exposición de Gabriela Goldbaum y las circunstancias que fuera de cámara se percibían durante su exposición en el Pleno, sino también la realidad de los mecanismos y los sistemas que procuran la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención de los distintos tipos de violencia, hoy instrumentalizados para favorecer a quien ejerce esa violencia. Una cuestión que es sin duda el elefante en la sala, que no podemos dejar de abordar y que sin ningún refreno debemos insistir en mencionar, en poner sobre la mesa y en discutir sobre ella.